o no pueda. Entonces, perfecto. Pues buenas noches para los que ya llegaron. Aquí tenemos a Edgar, no sé si están viendo por acá, Edgar Sánchez, que es nuestro invitado. Les mandé información de él para que vieran un poco acerca de lo que él hace y lo que está construyendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que él va a platicar un poquito acerca, digo, ya le platiqué un poco cuál es el enfoque de la clase y lo que están haciendo. Y después ustedes van a hacer preguntas, que ya tenían algunas que estaban en la plataforma, pero por supuesto que pueden salir muchas más preguntas, ¿no? De escuchar a Edgar en vivo y a todo color. Entonces, pues muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación. El honor es mío, Anabel, y a todos compañeros. Estoy muy contento de acompañarlos. Y te paso el micrófono para que nos platiques un poco acerca de ti. Ok, pues miren, me decía Anabel hace un momentito, ¿no? Cómo construir un modelo que sea de activismo social o ambiental o cultural y al mismo tiempo que sea un negocio. Y sí es un reto, porque no estamos acostumbrados a que eso sea posible, o lo acabamos viendo como una perversión de la causa, por ejemplo, ¿no? O sea, es que no lo está haciendo por el medio ambiente, sino que lo está haciendo por hacer dinero. Entonces es muy delicada la fórmula, pero lo que creo que la mejor manera de explicar cómo lo hemos hecho es narrarlo como una anécdota histórica, ¿no? Como a lo largo de los años, yo fundé una cadena de tiendas de pintura y empezamos a crecer. Y una de las cosas que más me apasionaba era la mercadotecnia. Entonces, dentro del contexto de los tlapaleros, digamos, porque tlapali es color en náhuatl, entonces, la verdad es que... ¿Todo bien? Creo que... ¿Sí me escuchan? ¿No, verdad? Sí. Sí, ok. Perdón, es que algo pasó por ahí. Pero, eh, digamos que Incusa ya tenía un nivel de desempeño en el mundo de la mercadotecnia que rara vez encontraba yo en otros tlapaleros o en otros distribuidores de pintura. Pero no era suficiente para mí porque desde que estuve trabajando para una transnacional, para Procter y Gamble, en el área de mercadotecnia, P&G, le llaman ahora, sentía que la mercadotecnia a veces abusa de los símbolos de una manera que no es del todo responsable. Y tenemos muchos ejemplos. Podríamos hablar tal vez de la Coca-Cola, ¿no? En México tenemos un problema gravísimo de diabetes y la Coca-Cola ha utilizado la mercadotecnia para meter su marca dentro de la cultura al grado de que es casi tan importante como el taco. Entonces, yo decía, ¿cómo podríamos hacer una mercadotecnia diferente? Y entonces llegado el momento, porque empezamos con los premios nacionales de calidad, primero los premios estatales de calidad, que ganamos 2 veces, y eso nos alentó mucho a continuar. Y cuando empezamos a concursar para el Premio Nacional de Calidad, el gran reto era producir este modelo. Y entonces, paralelamente, esta es una historia diferente, pero es paralela. Yo anduve danzando con los concheros y los concheros tienen un secreto. Cuando ellos danzan, pintan una cruz en el piso y cuando comienzan sus rituales, porque no es show, sino es un ritual, saludan a las 4 direcciones, que también es una cruz. Y uno podría pensar, pues es la cruz de los cristianos, pero no es así. Es como un secreto escondido dentro de esos rituales que tiene que ver con la mirada en 4 direcciones simultáneas. Entonces esto nos habla de la conciencia, del darte cuenta de lo que te rodea. Así es que ellos también se organizan de esa manera. Tienen, digamos, 4 grupos de personas según sus actividades.
yo ahí encontré entonces el traslape. Yo decía, bueno, pues entonces si la empresa es como un organismo vivo, porque es como un enjambre, y esta empresa tiene 4 miradas simultáneas, estas serían el negocio, el medio ambiente, la sociedad y la cultura, pero simultáneas. Esto quiere decir que no se hace como filantropía. Estamos acostumbrados a que cuando vas a hacer algo, pones una non-profit, ¿no? O sea, es que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Nos han enseñado a que si vas a hacer algo bueno, tiene que ser desinteresado. Entonces, acá lo que pasa en las empresas con el paradigma actual de la responsabilidad social es que, pues es como filantrópico. Tú optimizas la empresa para que dé dinero y del dinero que saques tomas una pizcacha y la donas o la dedicas, ¿no? Acá lo que nosotros proponemos es que se diseñen los procesos, todos los procesos clave y los procesos de apoyo, diseñados desde el principio con la visión de que se tienen que obtener 4 resultados simultáneos, que son esos: negocio, desde luego, pero también cultura, medio ambiente y sociedad. Esto, al principio, sí, cuando todavía no teníamos el método bien pulido, habían algunas críticas. Por ejemplo, nos decían, es que están aprovechándose del movimiento grafitero, ¿no? Eh, pero por eso decidimos, ¿no? Por eso decidimos no poner logotipos en los murales. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer sostenible nuestra labor? Y si no podemos poner logotipos en los murales, claro que no hay que poner logotipos en los murales porque se convierten en una pieza publicitaria, dejan de ser arte. Entonces lo que hicimos fue crear una comunidad. Creamos una comunidad en Facebook y los logotipos los ponemos en Facebook. Y también tenemos que ser muy delicados, muy elegantes, porque no podemos estar publicando contenidos culturales o ambientales o sociales y al mismo tiempo estar bombardeando con logotipos. Tiene que ser algo más bien como que incluso se pregunten quién está haciendo esto. Y a veces nos pasa, ¿no? Que piensan que lo está haciendo el gobierno, ¿no? Y no, pues no. O nos acusan de que estamos bajando dinero para aprovecharlo como una campaña publicitaria. Y entonces estas cosas hay que estar atento como para resolverlas idealmente antes de que se presenten. No sé si estoy hablando demasiado o quieren hacer alguna, no sé, alguna duda o por dónde les sigo. Por ahí vas bien, Edgar, vas bien. Digo, a Ok. mí me gustaría que también les platicaras cómo es que a través de Nueve, Yosel, has hecho, o sea, todas las historias que me has platicado de cómo hacen estas alianzas con gobierno, cómo han hecho cosas que nadie más ha hecho desde el modelo de negocio, ¿no? Que tienen ustedes. Sí, también, bueno, ha sido tan innovador que a veces no nos cuesta trabajo explicar lo que hacemos y nuestros colegas o nuestros patrocinadores no se sienten del todo bienvenidos a invertir, pero los resultados hablan por sí mismos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, de entrada cuando comenzamos con Nueve, el graffiti era un problema que se abordaba con la policía hace 8 años. Y hubo yo fui a un viaje, vi la escena grafitera de Barcelona, que era muy bella, y comparándola con la de acá, era un desastre, era una guerra de pintura. Y casualmente hubo una iniciativa por parte de Paulina Aguado, entonces directora de cultura del municipio, y me invitó de patrocinador y yo dije, va, ¿no? La verdad es que nuestra empresa todavía no era como para andar patrocinando, era una empresa pequeña. O sea, eh, últimamente hemos crecido mucho y hemos invertido cada vez más, pero en aquellos
días, invertir o regalar pintura me parecía algo difícil de aceptar. Como sea, le entré y empezamos a aprender. Fuimos descubriendo que el tener actividades culturales nos abrían muchos foros, no atraía a la prensa, a las academias, a los estudiantes, y habían muchos artistas y escritores de graffiti que también estaban interesados en obtener un espacio donde expresarse. Y empezó a cambiar poco a poco la percepción del público. Al principio, pues, habían críticas también de que por qué estábamos haciendo graffiti en las calles, pero poco a poco fue cambiando la perspectiva. El día de hoy pues ya el gobierno municipal tomó el programa y ellos directamente están haciendo graffiti y están trayendo artistas internacionales a Querétaro. Nosotros continuamos también por nuestra cuenta. En 2014, que fue cuando explotó el movimiento y fuimos a las 7 delegaciones, recibimos un apoyo parcial sobre más o menos la mitad del costo del programa que nos llevó a crear 313 murales en un año. Y ese sí fue un apoyo del gobierno municipal y fue muy valioso, porque ese fue el que nos puso en este otro nivel de producción. Y de ahí, bueno, pues salir al mundo. Y salir al mundo es una estrategia también, porque cuando tú haces algo aquí en México, no suena tanto como cuando el mismo mexicano se va a hacerlo en Europa. Y entonces con Sigre, que fue una campeona porque consiguió los muros, nos fuimos a Estonia a celebrar el centenario de la República de Estonia y pintamos 50 murales, 6,000 metros cuadrados, nos llevamos a 26 mexicanos, casi todos de Querétaro, y obtuvimos más de 150 piezas de prensa en 7, 8 diferentes idiomas. Y esos contenidos, a pesar de que es un regalo de México a Estonia y que los murales se hicieron allá en Estonia, pues hubo más ruido aquí en México. Y precisamente de eso se trataba. Y ahí es donde está la sostenibilidad, ¿no? Si hacemos esto con honestidad, si buscamos concientizar al público sobre problemas ambientales, por ejemplo, la basura, como lo hicimos el sábado pasado, o el agua, como lo hicimos en el domo del Gómez Morín, y no ponemos logotipos en el arte, entonces estamos regalándoles piezas de arte a la ciudad, pero además hablan de problemas que son importantes para la sociedad y además abren oportunidades de expresión para jóvenes que las desean. Y además, entonces se van traslapando objetivos simultáneos. Y si además de eso sabemos cómo publicar las piezas en las redes sociales, pues nos trae clientes a las tiendas. Y así ha sido. El día de hoy todavía estamos haciendo ajustes, pero la cosa es que la estructura de traslapes, o sea, la forma en la que tenemos diferentes niveles de significado, que son simultáneos, que están todos como en una especie de sándwich, ese ya funciona perfectamente. Tenemos que hacer que sea más sostenible porque todavía nos está costando dinero, pero es importante que sepan que desapareció mi departamento de mercadotecnia. O sea, todo el presupuesto del departamento de mercadotecnia se convirtió en esto. Y el día de hoy, pues podríamos argumentar que es el mismo presupuesto que hemos tenido siempre. O sea, que de alguna manera ya no nos está costando. Es sostenible. Hace rato platicaba en otro ámbito sobre el tema de los enjambres, y creo que también es fundamental que lo mencione. Los enjambres se estudian, los enjambres de insectos o de otros seres, se estudian por personas que están en el mundo de los sistemas, porque hay propiedades que emergen de la interacción que hay entre los individuos de estos grupos. Y el punto central, el meollo del asunto es que hay un propósito común que es clarísimo para cada uno de los individuos. Hay un propósito común.
cuando tú estableces un propósito con claridad y con profundidad, algo que le mueva las tripas y el corazón al grupo, entonces hay un fenómeno en el que emerge la conciencia del grupo, se convierte en un enjambre. Y este grupo puede ser una empresa. Aunque seamos humanos inteligentes, también al interactuar entre nosotros se genera una conciencia colectiva de enjambre. Esa es mi propuesta, ¿no? Y este propósito tiene que estar perfectamente alineado con el de las personas, porque si no, no tiene agarre. Es como, por ejemplo, cuando ves tú un enjambre de unas hormigas, pues estas hormigas están trabajando para tomar hojitas del árbol y llevarlas al hormiguero para que nazca un hongo muy particular que es lo que se comen. O sea, es tan sofisticado que están como campesinas, ¿no? Pero es clarísimo el propósito es sobrevivir. Pero cuando desmenuzas la supervivencia óptima de este enjambre, pues hay muchas tareas. Está la tarea de cuidar a la reina y está la tarea de cortar las hojitas, está la tarea de poner las hojitas para que se nazca el hongo y quitar los hongos malos. ¿Y cómo llegan a esa sofisticación? Bueno, porque hay un propósito clarísimo. Si bien esto les funciona a seres que no tienen inteligencia, imagínate cómo nos funciona a nosotros como grupos, como empresas, como organizaciones que tienen también objetivos complejos, siempre y cuando haya claridad, verdad y profundidad en el propósito. ¿Cómo ven? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando diseñaron este propósito, ¿con quiénes los codiseñaste? O sea, ¿con tu equipo o quiénes estuvieron involucrados? Todos, pero te voy a dar la respuesta larga. Es que, primero que nada, es una cosa muy personal. O sea, tú no puedes proponerle un propósito a un grupo si no sabes qué quieres en la vida. Y la verdad es que está difícil saber qué quieres en la vida. Entonces, es un proceso. Hay que estar abierto a un proceso en el que el propósito puede ir cambiando, pero también hay que tener bien hecha la tarea para establecer un propósito que sea lo suficientemente humano. Y ahí no hay mucho que buscarle, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué sentido tiene vivir? Y entonces, ¿qué sentido tiene crear un proyecto? ¿O qué sentido tiene fundar una empresa? ¿O construir un equipo? Y el propósito tiene que ser algo tan simple como ser felices o gozar la vida o sobrevivir de manera óptima o algo así, ¿no? Claro, cada quien le da su toque. Yo planteaba que un propósito es como una flecha y que de hecho tiene 3 puntos, ¿no? Servicio, desarrollo y felicidad. Entonces, después de hacer este ejercicio con miles de, bueno, no sé, con cientos de estudiantes, yo observo que casi siempre que hay un proceso serio de formulación de propósito, atraviesa por estos 3 puntales, ¿no? O estos 3 vértices de un triángulo. Es servicio, o sea, dar un servicio a los demás. Desarrollo, que es yo me desarrollo, pero también ayudo a que los demás se desarrollen. O sea, o les sirvo para que ellos se desarrollen, o bien me desarrollo para poder servir. Y finalmente, felicidad. Y felicidad, también cuando planteo esto, siempre hay polémica, porque ¿y cómo definimos felicidad? Y que es intangible, y bueno, pues sí, es intangible, pero hay que definirla porque es probable que ese sea el punto más fundamental de lo que vendría a ser el propósito de la vida. Nosotros lo definimos como el deseo de sonreír. Entonces, así, sencillo, y lo que planteamos es que la empresa tiene que generar felicidad y conciencia, ¿no? Entonces, cuando tú ves los 4 traslates entre los 4 objetivos simultáneos,
De la interacción de esas 4 cosas surge una cosa adicional, llamémosle conciencia o felicidad. Nosotros también le llamamos todo es uno, ¿no? Y ese es el modelo. No sé qué opinen o si quieren preguntar algo. Yo tengo una pregunta. Soy Rebeca. Beca. No estoy en video, pero aquí ando. Y mi pregunta es, bueno, yo soy de Querétaro. Ahorita estoy viviendo en Valle, pero yo soy de Querétaro y he visto el trabajo. Y solamente tengo una pregunta por 2 razones. Una meramente por curiosidad, y es genuina, y es conocer qué tipo de pinturas utilizas. ¿Qué tipo de pinturas utilizo? Mira, somos una cadena de tiendas que maneja varias marcas, pero la más importante es Pinturas Ocel. Y Ocel tiene una amplia lista de productos ecológicos, pero además tiene el poder cubriente más destacado de todo el mercado. O sea que es un buen producto como para hacer consumo responsable. A veces las personas piensan que las pinturas, por estar hechas con petroquímicos, son contaminantes, pero las pinturas son indispensables para que podamos vivir en el mundo en el que vivimos, porque le dan mayor protección a las cosas, las hacen durar más y reduce el polvo y muchas otras cosas. Y no sé si con eso contesto tu pregunta. Más o menos, o sea, sí. Pero bueno, ahora sí era como mi pregunta, ¿no? Era como conocer más o menos desde el lado ambiental, o sea, yo cuestionaría nada más como esta parte, digo, yo sé que el trasfondo del trabajo es más social que ambiental, ¿no? Pero en temas ambientales yo cuestionaría pues justamente la gestión de los residuos, ¿no? Que pese a que sean pinturas a base ecológicas, digo, también lo pregunto porque yo trabajé en Dow Química, que son las bases de estos solventes, y conozco todo el background de todas estas pinturas. Nada más me llama la atención un poco porque justo hace unos días veía un documental de Bansky en donde se le cuestionaba justamente todo esto, ¿no? ¿Cómo puedes hacer match de algo que tiene un trasfondo bueno, que es la comunicación y la expresión pues, social y cultural, pero hay un impacto ambiental? Y aunque se manejen solventes ecológicos, sigue habiendo un impacto porque hay un residuo fuerte. Ok, ¿y tú qué harías entonces con la industria de la pintura? O sea, por ser pintura, entonces, ¿se les cancela la oportunidad de ser responsables? Como si hay una industria, y esa industria, una de dos, puede hacer acciones responsables o puede no hacer acciones responsables. No, o sea, yo más bien quería conocer como tu opinión, quería escuchar un poquito nada más, en realidad. Así es, la pintura es un producto importantísimo por muchos factores y siempre requiere de solventes porque desde, por ejemplo, yo personalmente pinto con cochinilla y pinto con azul añil, pero para hacer cochinilla tienes que matar a un animal y para hacer azul añil tienes que matar una planta. Entonces, ¿con qué la disuelves? ¿La disuelves con alcohol o la disuelves con trementina que se saca del destilado de la savia de un árbol? Entonces, o lo haces de plano con aguarrás sintético. Y eso es, o sea, los tlapaleros, los tlacuilos, los artistas, siempre trabajamos con solventes y con productos que nos permitan expresar los símbolos. Y sin símbolos y sin pintura no habría cultura. No habría escritura. Las letras de los libros se pintan también con solventes. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que hay pintura, se necesita usar pintura, y entonces hay que usar pinturas que dañen menos el medio ambiente y utilizarlas bajo un consumo responsable. Muchas gracias. A mí me gustaría aportar un poquito al sentido también de Beca. Buenas noches. O sea, Beca preguntaba, y también es una de mis preguntas,
cuál es el programa que tienen para el manejo de esos residuos. Por un lado, ¿no? O sea, todas esas muchísimas latas que se utilizan en esos kilómetros de grafitis hechos, sí hay un programa, porque ahí también es parte de cerrar ese ciclo, ¿no? El manejo de los residuos. Y por otro lado, estoy de acuerdo y pues sí, la pintura es necesaria, pero bueno, los aerosoles en particular sí tienen desde décadas de estudios en donde sí hay un impacto ecológico fuerte, incluso para las personas que los usan, ¿no? Por eso incluso usan las mascarillas, los lentes y todo. Entonces creo que es bastante legítimo cuestionarnos esta parte un poco más ambiental, ¿no? Porque está lo social, que está increíble y es un modelo maravilloso, pero está la parte ambiental que sí, seguramente hay un tema de cuestionamiento por la cuestión del aerosol, que es particularmente un poco más dañino, ¿no? ¿Puedo hacer nada más una pequeña intervención? Una de las razones por las que también quería que estuviera Edgar es porque digo, sé que hay muchas implicaciones ambientales de la pintura, pero si vemos, y eso yo lo sé por experiencia porque llevo varios años con la UMA, si vemos los proyectos UMA, no tienen un modelo tan sólido en la parte del impacto social como lo ha logrado Edgar. Y eso es una cosa que han ido trabajando en la UMA, pero lo que yo quiero es que ustedes vean lo que implica generar un impacto, porque es muy ambicioso lo que busca la UMA, ¿no? O sea, es el generar completamente impactos ambientales y sociales sin caer en ningún déficit o de ninguno de los dos. Este, y sí, claro, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar en el camino, pero la mayoría de los proyectos UMA no tienen eso así de sólido. Entonces, lo que yo quería es que ustedes escucharan lo que significa hacer un proyecto que tenga impactos sociales y además que no se me pierdan de vista, ya sé que las pinturas, pero podemos hablar de su cadena de valor de Edgar y todo, pero vamos a perder de vista la razón de por qué fue invitado a esta clase de modelos organizacionales. Porque lo que hace él también está impactando a la parte ambiental. Claro, usa las pinturas, sí, pero lo que hace él también hay un cambio de paradigmas y de modelos de pensamiento y de estructura, y bueno, lo dice bien bonito él, que lo puede decir mejor Edgar, pero de recobrar estas raíces culturales pues de los grupos, que a través de eso se tiene ese impacto diferente de cambios de paradigmas en cuanto a cómo nos relacionamos con el mundo. Sí, Entonces, es un poco que ustedes también puedan ver eso. Claro, podemos encontrar, y también en sus proyectos se les pueden encontrar un chorro de cosas, ¿no? O sea, pero ¿qué pueden rescatar de la experiencia que tiene Edgar para que ustedes puedan, de manera más integral, diseñar lo que tienen que diseñar para cada uno de sus proyectos, ¿no? Eso es en lo que quisiera que se enfocaran más. pues sí, porque mira, yo les quiero decir esto, los aerosoles de todos modos se van a consumir. El graffiti es es el movimiento artístico más grande de la historia de la humanidad. Entonces, esos aerosoles se van a consumir en tags o en mensajes que concienticen a la sociedad. Lo que tenemos que entender aquí es qué cosa es la cultura y cómo la cultura transforma la realidad. A veces pensamos que cultura es ir al teatro, pero cultura es todos los símbolos, los significados y los comportamientos que nos heredaron nuestros ancestros para vincular a la sociedad, y de ahí lograr la supervivencia óptima y compartida. Cuando nosotros trabajamos con símbolos, con aerosoles, en las paredes de la calle, estamos transformando la cultura. Si esos aerosoles sirven para poner un tag o una bomba, o si enfatizamos las raíces culturales del pueblo, o hablamos del problema del agua, o hablamos del problema de la basura, como hicimos el sábado pasado, que nos unimos a un movimiento internacional nacido en Estonia, en el que 13 millones de personas salimos a las calles a levantar la basura. Entonces, hacemos un mural que hable de eso,
pero al mismo tiempo estamos levantando la basura. O sea, cerré las 12 tiendas y los 80 empleados de Incusa salieron el sábado 15 de septiembre a levantar 200 bultos de basura. Entonces, yo creo que juzgar demasiado rápido el programa les puede causar que ya no lo alcancen a ver. O sea, ¿cómo cambiamos el mundo? No lo vamos a cambiar o sea, tenemos que lanzarnos a hacer algo y luego mejorarlo sin descanso. Eso es lo que hacemos nosotros. Y sí, tenemos muchas cosas todavía por aprender y no me considero ningún maestro, pero estoy haciendo todo lo que puedo y la verdad es que veo muy poca gente que haga lo que yo hago. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces que se desarrollen las personas en tu organización? El desarrollo, hay un departamento, de entrada son 4 departamentos grandes, son 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. Tierra, viento, agua, fuego. Operación, resultados, clientes, desarrollo. Entonces la directora de desarrollo humano tiene un proceso que también yo diseñé desde hace muchos años y tiene que ver primero con reclutamiento, capacitación, evaluación de desempeño y tenemos un programa muy fuerte de culturización, se llama culturización y entonces tenemos nuestro propósito, tenemos nuestros principios, tenemos es muy breve, es una hoja y lo vivimos. Por ejemplo, si yo cierro todas las tiendas y les digo que vamos a salir a recoger la basura, es un acto en el cual les estoy demostrando la responsabilidad integral. Ya no estamos nada más hablando o no estamos nada más poniendo un papelito que diga cuál es nuestra misión, sino que estamos viviendo, we walk our talk, o como se diga, ¿no? Estamos culturizando de esa manera. Y el desarrollo tiene otro puntal que es que no contratamos gerentes. En Incusa contratamos asistentes y de esa manera los tenemos que desarrollar, porque sin desarrollo no tendríamos gerentes, no tendríamos directores. Los 5 directores en este caso, porque 9, o sea, el departamento de vinculación también tiene un director, una directora, de hecho en el consejo directivo somos 6 personas y habemos 2 hombres y 4 mujeres. Somos los directores de Incusa. Y pues una de ellas tiene 18 años en la empresa, otro tiene 17 y así. Los conocí como asistentes y hemos construido la empresa juntos. Y la última, ¿qué tipo de indicadores utilizan en su organización? Mira, en el año 1998 tuvimos un fraude, estábamos muy nuevos. Yo fundé la empresa en el 95 en Querétaro y en el 98 sufrimos un fraude bastante complicado con los 3 jefes de tienda. Y descubrí que en realidad la escuela no me había enseñado a controlar los flujos de recursos. Entonces me puse a desarrollar el modelo que el día de hoy se llama Todo es Uno. Y la primera fase del desarrollo de ese modelo fue establecer las rutas de los recursos y entonces establecer candados y variables críticas. Entonces desarrollamos una batería de diagnósticos. Para cada uno de los procesos clave y procesos de apoyo, escribimos un procedimiento y en el procedimiento se establecen cuáles son las variables críticas y cada uno de ellos tiene un diagnóstico. Hay una batería muy amplia de diagnósticos, desde cierre de caja, estados financieros, evaluación de desempeño, hay una auditoría cultural, hay, en fin, son como 28 diferentes diagnósticos. Y entonces todos esos datos se reúnen, se procesan, se estudian. Hay un proceso que se llama gestión del conocimiento.
los datos se convierten en información, la información se convierte en conocimiento, el conocimiento en sabiduría, o como lo queramos llamar. Y de esa manera integramos un plan anual de operativo que precisamente estamos ejecutando ahora, y en ese plan se establecen objetivos para cada una de las variables críticas. Muchas gracias. Es un placer. Edgar, yo quisiera saber más sobre Pangea Seed y con quién colaboras. Bueno, hay muchas dudas, pero creo que eso es muy interesante. Con mucho gusto. Pangea Seed es una organización fundada en Hawái y se dedican a los océanos, a limpiar los océanos, a cuidar los océanos y a cuidar las especies marinas. Y sí, lo hacen con aerosoles. Entonces, por ejemplo, los conocimos en Cozumel. Trey Packard, que es el fundador de Pangea Seed, nos invitó a Cozumel y entonces lo patrocinamos con pintura Socel, y pintamos una serie de murales que hablan de los retos ecológicos del mar, especialmente en una isla como Cozumel, que pues, tiene un impacto ecológico tremendo, ya no tiene playas, y está ahí el arrecife más grande de América, el segundo más grande del mundo. Y se hicieron los murales y hubo un proceso muy interesante, ¿no? Cultural. Ellos vinieron aquí a Querétaro. Es la primera vez que han hecho un festival fuera del mar o de los grandes lagos, en donde también estuvimos, en Toronto. Y pintamos el domo del Gómez Morín, del Centro Cultural Gómez Morín. Y ahí lo que hicimos es, la narrativa es como un retablo en el que hablamos de las raíces mexicanas, de cómo los mitos mesoamericanos nos hablan de la creación de la naturaleza. Y están los 4 Tezcatlipocas, también norte, sur, este y oeste, tierra, viento, agua, fuego, y sostienen la bóveda celeste, que está representada por el domo, sobre la tierra. Entonces, separan el cielo de la tierra, y en ese espacio se genera la creación de la naturaleza y de la humanidad. Y podemos ver entonces en los paneles, norte, sur, este y oeste, hay un Tlaloc, hay una Chalchiutlicue, que muy pocas veces se habla de ella, es la deidad femenina de la lluvia. Digamos que Tlaloc es el consorte de Chalchiutlicue. Y de un lado tenemos a una alegoría de la naturaleza en esplendor, y del otro está un cocodrilo. El cocodrilo es Zipactli, que los Tezcatlipocas toman a Zipactli, lo cortan en 2, y con la cabeza crean el cielo, y con el cuerpo crean la tierra, y luego se ponen a detenerlo para que no se vuelva a juntar. Entonces son los 4 Tezcatlipocas sosteniendo al cielo arriba de la tierra, y entonces la naturaleza nace. También ahí en el cocodrilo, los grafiteros queretanos que lo crearon, Goal y Ripper, pusieron unas moléculas de dióxido de carbono flotando en el medio ambiente y los ojos del cocodrilo rojos. Entonces, ahí está una forma, ¿no? Como de platicar con el público y decirle, este es un problema que hay que tener conciencia. Pangea Seed es un muy buen amigo, ¿no? Son buenos amigos, pero también tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo los mexicanos, ¿no? Porque lo que hicimos en Estonia, por ejemplo, es inédito, y lo hicimos mexicanos. Entonces, Pangea Seed viene aquí como un coproductor, y tuvieron un papel protagónico importantísimo, en particular Jason Botkin, que fue el que pintó la Piedra del Sol en la cumbre del domo. Pero este es un trabajo mexicano, financiado por Incusa y producido por Incusa. Y con mucho orgullo lo decimos porque vinieron ellos a trabajar con nosotros. No sé si eso responde a tu pregunta, Sandra.
Bueno, sí, me gustó escuchar cómo surgió, pero también a lo mejor saber qué parte o qué tanto esfuerzo te implica a ti colaborar con ellos o si realmente es algo como una pila, un motor para realizar alguna de las actividades que has estado haciendo. Pangea sí tiene una trayectoria distinta a la de nosotros porque trabaja con artistas famosos. Nosotros trabajamos con artistas emergentes. Entonces nos complementa muy fuerte el que ellos nos colaborar con ellos o coproducir con ellos por eso, porque ellos nos dan acceso a artistas que son muy famosos, mientras nosotros entonces apoyamos a los emergentes y al encontrarse emergentes con famosos se generan unas dinámicas muy bonitas. Muy padre. Gracias. Y bueno, pues no sé, ¿qué más? Bueno, yo aquí tengo preguntas de Ciara que no pudo estar. Que pone pone una pregunta que creo que te vas a llevar un buen rato, pero pero hay una que está relacionada con lo que preguntó Jessica, de qué tipo de espacios y o momentos tienen para alinearse y centrarse en la intersección del número 9. Bueno, la intersección 9 es una búsqueda de toda la vida. Dicen los sabios de Okinawa, que en realidad no le llaman la intersección 9, sino le llaman Ikigai, que mucha gente nunca la encuentra, pero para mí es un tema de balance, y es una búsqueda muy individual. O sea, es buscar cuál es el sentido de la vida y luego intentarlo y estar dispuesto a equivocarte muchas veces y regarla y corregir y corregir y corregir. Por eso también nuestro método habla de sueña, ejecuta y revisa como un ciclo creativo, una espiral creativa. Entonces, entre sueña, ejecuta y revisa, y buscar el balance entre estas 4 dimensiones. Y es importantísimo entonces definir 4 dimensiones, porque es como el símbolo más simple del microcosmos, o del cosmos, pues. Es norte, sur, este, oeste, es el plano cartesiano, es la cruz, es los 4 elementos, los 5 elementos, porque de los 4, en el traslape de los 4 elementos, emerge el quinto, la conciencia, la felicidad. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo personalmente? Primero construir un negocio y mi responsabilidad social era hacia adentro porque no había energía para sacarlo. Hacia adentro es mis compañeros, o sea, desarrollo interno, buen ambiente de trabajo y hemos dedicado muchos esfuerzos a eso. Claro, también con errores, no somos perfectos, pero ha funcionado y tenemos compañeros que han hecho toda su carrera ahí con nosotros. Ya una vez que empezamos a crecer y que nuestro presupuesto de mercadotecnia era un poquito más significativo, porque pues al principio, imagínense ustedes que fundé la empresa en el 95, cuando decían que le llamaban Quiebrétaro a nuestra querida ciudad. Entonces 95 estaba muy feo, ¿no? No había dinero, no había negocio y había que estar dando crédito y a veces no regresaba el crédito, pero pues obvio no teníamos dinero para mercadotecnia o para hacer actos de este tipo. Pero conforme fuimos creciendo y fue creciendo nuestro presupuesto para invertir en estas cosas, lo primero fue el tema cultural, porque la mercadotecnia de alguna manera, si me lo permiten, es como la vulgarización de la cultura, es el uso del símbolo cultural con fines comerciales. Entonces quisimos verlo con mayor responsabilidad, a ver, si vamos a usar símbolos, ¿qué implica el símbolo? Entonces, entender el valor de los símbolos y luego darnos cuenta también del tema de las identidades, ¿no?
Un símbolo tiene un valor para ciertas personas y para otras no. Y eso tiene que ver con la identidad. Y de ahí entonces llegamos al tema de la libertad cultural. Libertad cultural es la capacidad de definir tu propia identidad, pero para eso necesitas verla. Si tú crees que tu propia identidad es la única que existe, no la ves. Te tienes que alejar de tu identidad y ver tus creencias. Y cuando ves tus creencias, las cuestionas. Y probablemente las puedas cambiar. Entonces, de ahí, cuando ya teníamos un pie bien puesto en la cultura, entonces pudimos empezar a abordar temas sociales y posteriormente también temas ambientales. Y luego hacer el emparedado, ¿no? de actos como el del domo, en el que estamos abordando todo. El tema cultural, el ambiental, el social, y al mismo tiempo, delicada y elegantemente, tratar de posicionar nuestras marcas. El día de hoy, ¿qué te puedo decir? ¿No? Yo estoy muy contento con la empresa, me da un buen estilo de vida, me gusta lo que hemos hecho, me hace sentir muy bien los proyectos que hemos hecho. Mis compañeros los veo bien, a veces tenemos altibajos, ¿no? A veces se monta el estrés, pero estamos muy bien y me siento muy satisfecho de cómo funciona. Yo tengo una pregunta. A ver, este taller es de nuevos modelos organizacionales, ¿no? Entonces, un poco el énfasis que nos está poniendo Anabel es como nuevas maneras de entender la empresa, ¿no? Yo entiendo que tú pues, entiendes el emprendedurismo desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, eso podría ser una diferencia entre tu empresa y otra, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir por ejemplo, trabajar en Incusa? ¿Cómo se diferenciaría, por ejemplo, de trabajar en Comex, por ejemplo? Pues yo nunca he trabajado en Comex, pero a nosotros, Comex de hecho es propiedad de PPG, y PPG la compró hace 2 o 3 años. PPG es una empresa gringa, trabajé para P&G, entonces sé más o menos cómo es el rollo. El rollo es you have to be a winner, ¿no? Y entonces hay competencia interna. Es you have to be a winner, es win, 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 crece, 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 crece. A mí eso no me interesa, a mí me interesa crear una buena vida. Entonces para nosotros Incusa es una máquina para crear buenas vidas, para hacer una buena calidad de vida. Y por eso el aspecto humano de nuestra planeación, pues comienza con el propósito individual. Y a cada uno de nuestros compañeros les pedimos que se planteen un propósito individual. No les imponemos ningún propósito. Les decimos, a ver, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿O qué propósito le quieres dar a tu vida? Y eso se hace de manera regular, una vez al año con la auditoría cultural. A veces lo hacemos, les pedimos que pinten algo o les pedimos que hagan alguna expresión artística o que hagan una presentación más dialéctica, o de plano les hacemos preguntas, pero todos los años tenemos eso y les estamos preguntando qué quieres de la vida. Y en la medida en la que ellos se proponen una hipótesis de lo que pudiera ser el propósito de la vida y observan lo que les proponemos que es el propósito de Incusa, a veces entonces hay un clic entre las dos cosas, se ven paralelas. Y cuando eso sucede, pues trabajan muy contentos y también con mejor desempeño. Gracias. De nada. Y yo quisiera hacerte otra pregunta que tenías, Ishara, aquí, porque todos ellos tienen su incubación o algunos ya tienen como la empresa. Entonces la pregunta que hace es que quiere entender mejor el papel del director, que como socio fundador, o sea, cómo funciona, ¿no? Presidente del consejo. Entonces, más saber acerca de tu rol y cómo ha evolucionado ese rol, ¿no? En el tiempo. Ok. ¿Mi rol como director general? Sí. Ok.
Bueno, el director general está en el centro de la cruz. O sea, es el modelo organizacional es un enjambre fractal. Y tiene forma de cruz, porque la cruz es el símbolo más simple del cosmos o del microcosmos. Entonces, es muy, muy obvio entenderlo en el cuerpo. Los ojos van para un lado y los brazos a los otros, y en la nuca tienes el cuarto lado. Es clarísimo, eso somos una cruz, ¿no? O más bien la atención se despliega como en una cruz. La Tierra es lo mismo, porque tiene un lugar donde sale el sol y otro donde se pone, y hay uno que es frío y otro que es caliente. Entonces es norte, sur, este, oeste. Y entonces el mapa de nuestra organización comienza con eso, una cruz en la que el director general está en el centro y tiene 4 directores, uno al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Y alrededor de ellos, en forma como de enjambre, se van desplegando las diferentes organizaciones encargadas de cada uno de los procesos clave y de los procesos de desarrollo. El hecho de que el director esté en el centro implica varias cosas. Primero, que si hay algunos procesos clave que son sostenidos por el director general, como es filosofía, planeación, o sea, es gestión del conocimiento y los aspectos más formales de la organización, o sea, de la creación de la organización. Sin embargo, todos son como, la metáfora es que el director está en el centro, en el vacío. En el norte tenemos el fuego, en el sur tenemos el agua, etcétera, pero en el centro está el vacío y el director se tiene que vaciar para que pueda llenarse de lo que sea y estar disponible. Y al mismo tiempo, para que entonces su visión pueda orientar el camino de todos los demás. Si el director está demasiado ocupado, no tiene tiempo para visión y para planeación y para liderazgo. Es como convertirte en un comodín, idealmente desaparecer, y no porque no quieras trabajar, sino porque la organización se sostiene a sí misma. ¿Alguna otra pregunta? Digo, ahora sí, ya podrías contestar la de cuáles son tus manejos de residuos. No, Ya mira, después. yo sé a verte, Manuel, ajá. pero no para poner a Edgar en aprietos, porque bueno, aquí somos todos ambientalistas, Edgar, entonces pues Anabel te tendría que haber avisado dónde venías. Pero, No, yo también soy ambientalista y sí tenemos, mira, no te dan el Premio Nacional de Calidad si no demuestras que tienes un buen manejo de los residuos. claro, entonces, pero es que fíjate, el tema de ambiental, pues si el manejo de los residuos, pues es importante y yo no dudo de que eso lo tengas bien controlado, ¿no? Pero ¿qué ideas tendrías, por ejemplo, sobre otro tipo de iniciativas que puedas hacer para que Incusa sea un ejemplo, ¿no? Para dentro del sector, porque la parte cultural, a mí me parece que si tú te dedicas a cambiar paradigmas, pues sí estás haciendo estás teniendo una influencia socioambiental. Eso es claro, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso de energía renovable, que en tus tiendas compres energía limpia, no sé, el intentar reducir la cantidad de papel en oficinas. No sé, ¿tienes alguna idea a futuro o de dónde te quieres llevar la organización? Sí, por supuesto, vamos midiendo nuestra huella de carbono. No venía preparado para eso, más bien venía preparado para hablarles de la organización o del modelo organizacional. Pero hemos recibido auditorías de este tipo, ambientales, y ahí están los documentos. Entonces, en fin, no sé, no me quiero salir mucho del tema. No, pues si pudieras como compartir un poquito de cuáles son esas políticas que tienes, nada más para que... ¿Políticas de qué? Sí. Y estas políticas de medio ambiente y de sustentabilidad y etcétera. Es que, ay, perdón,
voy a volver a interrumpir. Es que justamente era como mi pregunta, porque me encanta. O sea, el trabajo que haces es increíble. Y en Querétaro, gracias a Dios y gracias a gente como tú y a muchas otras iniciativas, ha salido, ¿no? O sea, yo viví toda mi vida en el barrio de Hércules y Hércules se levantó gracias a iniciativas como esta, ¿no? Porque se hizo un barrio supercultural y es un rescate de barrios y de cultura. Entonces, todo eso me encanta y culturalmente me fascina. Y Querétaro ahorita está dando un paso ambiental con la nueva política pública, ¿no? De Marcos Aguilar, que bueno, ha sido el boom en tema de bolsas. Entonces, tú o sea, ya eres alguien que puede ejercer una opinión pública y que le hacen caso, ¿no? O sea, que se voltearía a ver y que la gente podría lograr tener realmente un impacto en sus acciones. Pero ¿cómo nosotros ser el ejemplo de esas acciones, no? O sea, porque es bien difícil comunicarlo y que la gente lo imite. Y tú tienes el poder de la palabra y de la comunicación. Entonces, justamente en la búsqueda de los ambientalistas es esa. O sea, cómo ser ejemplo, cómo transmitir, cómo, ¿no? O sea, cómo facilitarlo en las organizaciones y que esté implícito, no que tengas la parte ambiental, sino que cada una de tus acciones estén implícitas el respeto ambiental. Exactamente. La propuesta es que cada proceso clave tiene una condición de diseño de 4 objetivos simultáneos, que son el medio ambiente, la cultura, la sociedad y el negocio. Para contestar la pregunta de las políticas, bueno, la verdad es que somos una empresa bastante limpia. No generamos residuos tóxicos. Claro que cuando, por ejemplo, tenemos un derrame de pintura, que se nos cae un bote o se abre, hay un protocolo. Entonces hay que recoger la basura, dejarla en una charola hasta que se solidifique y luego se le entrega a una empresa que esté especializada. O les puedo decir, las latas de aerosol, no crean que son como las latas de los 90s, que dañaban la capa de ozono. O sea, hay mucha tecnología nueva. Las latas que utilizamos nosotros son de Montana, que es una marca de altísimo nivel de calidad y de respeto por la ecología. Se tienen que perforar para que son latas de fierro que se deterioran rápidamente. Y también les puedo decir que los productos que están creciendo más ahorita en los últimos años son los ecológicos. Ya son una parte muy importante de nuestras ventas. Es muy importante que entendamos lo que implica vender, por ejemplo, resinas acrílicas. Si una casa se le mete el agua, la tienes que impermeabilizar. Y no la vas a impermeabilizar con jabón. O sea, se impermeabiliza con resinas acrílicas, que es lo único que económicamente es viable. El día de hoy también las políticas públicas mueven a los desarrolladores de vivienda, particularmente vivienda de interés social, a utilizar productos ecológicos, y nosotros hemos estado surtiendo esos productos con certificado GreenWise, que somos la única empresa en todo el país que tiene ese certificado. Las empresas de pinturas dicen que tienen productos ecológicos, pero no están certificadas. Nosotros sí, GreenWise. Entonces, nuestra huella de carbono está bajando significativamente, también porque han aumentado los volúmenes, pero estamos siendo más eficientes en la forma en la que hacemos la distribución de nuestros productos. Pero tengamos mucho ojo, porque no está ahí el impacto ambiental. El impacto ambiental tiene que ver con, no es nada más lo que estamos tirando a la basura, es cómo entendemos toda la empresa. Es como una empresa podría decir, bueno, nosotros somos responsables del medio ambiente porque estamos invirtiendo tanto, pero dentro de sus procesos no hay un diseño que cuide el medio ambiente. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es diseñar toda la empresa con los 4 objetivos simultáneos. Otra cosa que tenemos que decir es que Querétaro vivía una guerra de graffiti.
Sí, tú podrás recordar cómo estaba Hércules, pero Hércules no era la peor. O sea, habría que ir ahí a Cerrito Colorado y al Tintero para ver cómo, de verdad, eso también es un daño ambiental. O sea, es muy feo ver un barrio todo tagueado. Y el día de hoy, bueno, pues todavía hay muchísimo graffiti, pero se ve diferente. Y está mejorando también la calidad de los espacios públicos, la calidad visual, la calidad de la seguridad que nos da caminar en un espacio público en Querétaro es muy diferente hoy que hace 10 años. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, está muy Yo, bonito. Ajá. Yo ¿Perdón? quiero comentar algo que digo me encanta también, o sea, toda la charla y todo el modelo. Y me gusta mucho el escuchar que justo el reto principal es poder tener estos 4 ámbitos simultáneamente, como lo has dicho, ¿no? Ese es el reto de todos. Pero justo también yo lo que quería escuchar es cómo fue ese proceso, o sea, no lo ambiental porque por alarmar, no sé si se entendía así, o sea, claro que es muy importante y nos importa a todos, pero es muy valioso y todas las empresas supongo que pasan por esto, primero vas atendiendo una cosa y eso te permite atender la otra y eso te permite atender la otra. El ideal es llegar a atender los 4 ámbitos simultáneamente, pero evidentemente eso no se puede. Entonces, en esto que nos platicas, en donde primero fue lo cultural, desarrollar la identidad de la empresa, entenderte desde el propósito y después poder atender esta parte social y cuando estaba fuerte empezar a atender también lo ambiental y que todo lo económico permita todo lo demás, pues a mí me parece que eso es como la clave exitosa y a lo que todos tratamos de llegar, ¿no? Entonces lo ambiental va a ir surgiendo, así como fue surgiendo lo social después de lo cultural, etcétera. Es como un eje, ¿no? Un mapa del proceso. Pero al mismo tiempo tiene que estar siempre junto. O sea, es como explicaba, ya desde el principio había todo eso hacia adentro de la empresa. Y sí se puede hacer simultáneo. Yo creo que la clave de entender que sí se pueden hacer las 4 cosas al mismo tiempo es destruir un poco nuestras creencias. O sea, yo quisiera que evalúen cómo ha sido el desarrollo de las academias. Las academias no es algo tan viejo. Yo creo que el pensamiento de Adam Smith es muy importante en cuanto a la separación del trabajo y eso no tiene mucho tiempo. Entonces, las academias, así como las conocemos hoy, como estas sacrosantas instituciones, pues no tienen mucho tiempo. Antes de que existieran las academias súper especializadas, el conocimiento era más holístico. Por ejemplo, tenemos en el altar a Henry Ford porque separó las funciones de la construcción de un auto en muchas pequeñas diferentes especialidades. Pero lo que hizo también fue destruir al arte de construir un auto. Entonces, si destruimos un poquito nuestra forma de entender las academias y nuestra forma de entender la especialización y volvemos a generar una visión sistémica, a ver el todo de las cosas, empezando por ver el todo de mí mismo, a ver que soy un microcosmos, entonces empieza a cambiar la forma de ver la realidad y puedes hacer estos traslapes desde el principio. Ya no es una cuestión acumulativa, sino que desde el principio ves el todo de la empresa. A mí eso es lo que más me obsesionó durante mucho tiempo. Cuando sufrí el fraude yo estuve obsesionado durante años tratando de ver, o sea, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por dónde se fue? ¿Cómo le hago para que no me vuelva a pasar? ¿Cómo le hago para ver el todo de la empresa? ¿Dónde está el mapa? El mapa, el mapa, el mapa. Me obsesioné con el mapa.
Y durante años estuve estudiando y estuve experimentando y estuve diseñando procesos y hablando con mis compañeros de trabajo hasta que vi el mapa. Y es eso lo que tenemos que hacer. Ver primero el mapa holístico de lo que es el ser vivo, el enjambre humano, el ser vivo consciente que llamamos empresa. ¿Por dónde corre su sangre? ¿Cuál es su sistema nervioso? ¿Dónde digiere? Y entonces lo conviertes todo en procedimientos y en diagnósticos. Y empieza a darse esa cosa mágica. Sí, les invito a que eso, a que piensen en un territorio, ¿no? Y un territorio es como cuando abres una ventana en un cuarto oscuro y polvoso. Y entonces miras las partículas de polvo flotar en el espacio, iluminadas por un haz de luz. Y el caos que hay entre ese cúmulo de partículas es infinito, no hay manera de ponerle un orden. Hasta que decides pegar la vista en uno de esos puntos, en uno de esas partículas de polvo, y la vas siguiendo. Y en ese momento, cuando agarras una, ya hay una arriba, ya hay una abajo, ya hay una izquierda, ya hay una derecha. Hay una atrás y hay una adelante. Y hay un orden. Y eso es lo que hay que hacer con la empresa. Hay que encontrar esa cruz. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Edgar. Perdón por no avisarte que iban a salir preguntas ambientales, porque sí sé que se ponen un poco intenso este grupo con eso. Pero bueno, lo que sí también creo que es muy, muy importante, digo, y Edgar lo ha mencionado, no con estas palabras que les voy a decir, es que yo sé que ustedes, porque tienen bueno, ya casi acaban su maestría, de 2 años en la Universidad del Medio Ambiente, tienen súper claro toda esta cosa de los greenwashing y bueno, y no me acuerdo qué tantos términos. Pero también existe, y ese nombre no existe, pero lo voy a poner, el social washing. Entonces, cuando hacemos proyectos que decimos que son sociales y que decimos que tienen un modelo y estructura organizacional que está generando una forma cultural diferente de verse como organización y del impacto social hacia afuera, también hacemos eso. Entonces, yo sí, aquí la invitación un poco es que observen muy de cerca también esa parte, porque claro, podemos caer en las dos, ¿no? En donde se queda la mitad, pero, pero sí es importante que veamos las dos, ¿no? En todo momento. Quisiera añadir algo que tiene que ver con Pangea Seed. Ajá. Cuando los conocimos en Cozumel, sabíamos clarísimo que ellos venían con un mensaje 100% medioambiental. Pero su tirada era decir en Cozumel, como que los mexicanos, y en particular los pescadores, había que educarlos. Bueno, a lo mejor sí, pero ellos venían a decir, es que el problema ecológico de Cozumel está en ellos. ¿Ok? Y yo les decía, ¿y cómo le vas a hacer entonces si este señor tiene que alimentar a sus hijos? Entonces, no se puede separar el asunto ambiental del asunto social. O sea, el problema del medio ambiente es social. Si transformamos la cultura y transformamos la conducta social, probablemente podamos limpiar el medio ambiente y rescatarlo. Pero si nada más queremos poner políticas y criminalizar, es como los grafiteros. No se va a poder, se van a resistir. Y los pescadores van a encontrar la manera de cazar un tiburón ballena, aunque los metan a la cárcel. Entonces, tiene que ser sistémico. Y esa es la cosa, que no podemos separar un pedazo del otro. Y decir, a ver, departamento de ambiental y departamento de social, no jala. Están juntos. Perdón. Por favor, no hablemos de otro tema polémico. Si no vamos a hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Okay. Ni de 15, sí. Bueno.
Pero bueno, pues muchísimas gracias, Edgar, por tu tiempo Es un y, placer. y tu compartir. Y pues bueno, pues nos vemos en la siguiente UT, el resto del grupo. Ah, les voy a mandar específicamente comentarios de los modelos, de las imaginaciones de modelos que entregaron a cada uno, porque cada uno tiene como cosas diferentes que hay que reforzar todavía ahí, ¿no? En la forma en cómo lo están planteando. Entonces, pues se los mando antes de la siguiente UT, para que puedan, pero acuérdense que van a presentar como tienen esta imaginación de modelo en la UT y los demás van a darles retroalimentación y preguntar y etcétera, ¿no? Para que vayan solidificando cómo piensan que pueden llevar a la vida el proyecto, el modelo del proyecto, ¿no?, que están imaginando. Entonces, pues, muchas gracias también a todos. Gracias, Edgar. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos Gracias. vemos pronto. Luego. Bye. Adiós. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Cuídense. Adiós. Adiós.